En este vídeo veremos a 21 actores actualmente tras las rejas. Número 1. Michael Jace. Michael Andrew Jace, conocido por su papel de policía en la serie de FX The Shield, recibió una sentencia de 40 años a cadena perpetua por el asesinato de su esposa frente a sus 2 hijos pequeños en 2014. No es algo que esperarías de alguien que normalmente interpreta a los buenos en la televisión, como agentes del orden y militares. Resulta que la esposa de Jace quería divorciarse, lo que hizo que Jace se volviera absolutamente loco el 19 de mayo de 2014. Cuando April llegó a casa, le disparó una vez en la espalda y 2 veces más en las piernas frente a sus pequeños, de edad avanzada, 8 y 5 en ese momento. Luego, Jace se puso en contacto con los servicios de emergencia para informar del tiroteo. El actor tenía antecedentes de violencia doméstica. Una mujer identificada como amiga cercana de la ex esposa de Jace proporcionó una declaración jurada afirmando que fue testigo de cómo Jace agredió físicamente a su entonces esposa en 1997. Esta declaración fue documentada en registros judiciales relacionados con el caso de custodia de Jace en 2005 que involucra a su hijo con Jennifer Bitterman. Jace está encarcelado en la prisión estatal de Corcoran. Asegúrate de quedarte hasta el final para ver al actor de Empire, que podría ir directamente a la cárcel para completar su sentencia después de que se denegara su apelación. Si pensabas que la historia de Jace era una locura, espera hasta escuchar la siguiente y no olvides suscribirte para ver más vídeos interesantes. Número 2. Shannon Richardson. Ex reina de belleza y actriz, Shannon Richardson fue declarada culpable de enviar cartas con ricina al presidente Barack Obama, al entonces alcalde Michael Bloomberg y a un defensor del control de armas, y fue sentenciada a 18 años de prisión. Richardson, que tuvo papeles menores en Vampire Diaries y Blindside, fue arrestada el 1 de junio de 2013, culpando a su marido por el extraño acto. El texano de 36 años finalmente se declaró culpable de posesión y producción de una toxina biológica, recibiendo la sentencia máxima y una multa de $367 o 214 libras, como se describe en una acusación federal. Una carta enviada al señor Obama contenía el mensaje: "Lo que hay en esta carta no es nada comparado con lo que tengo reservado para usted, señor presidente". Otra carta dirigida al señor Bloomberg, un defensor del control de armas, incluía una amenaza de disparar en la cara a cualquiera que intentara confiscar las armas del remitente. La tercera carta, que contenía ricina, fue en realidad abierta por Mark Glaze, quien en ese momento era el director de Majors Against Illegales, el grupo de Bloomberg que abogaba por un control más estricto de las armas. Al pedir clemencia, Richardson se disculpó ante el juez. "Yo no soy una mala persona. No tengo la capacidad de lastimar a nadie". Supuestamente pensó que cada una de sus víctimas tenía fuertes medidas de seguridad que les impedirían abrir las cartas. Número 3. Hijo de Joseph. Antes de su arresto en 2008, el hijo de Joseph Hyun-man era mejor conocido por su aparición en la película de 1997, Austin International Man of Mystery, como Random Task, una parodia del personaje de James Bond Odd Job. Cuando se declaró culpable por primera vez de un caso de vandalismo en 2008, se le pidió a Son que proporcionara una muestra de ADN como parte del proceso de detección. Esa muestra de ADN lo vinculó con un caso horrible y sin resolver de secuestro y agresión forzosa. Desde la década de 1990 podría haber enfrentado 275 años de prisión, pero, debido al plazo de prescripción, solo fue acusado de un delito grave de tortura. Sin embargo, incluso la sentencia por un cargo de tortura todavía significaba cadena perpetua, aunque ahí es donde podría haber terminado para siempre para su hijo. Se metió nuevamente en problemas en octubre de 2011 por asesinar a su hijo, compañero de celda, un delincuente sexual, Michael Thomas Graham, en la prisión estatal de Wasco, en California. El asesinato ocurrió apenas un mes después de cumplir su sentencia, que desde entonces ha sido mejorada para excluir la posibilidad de libertad condicional, además de 34 años a cadena perpetua. Número 4. Amy Locane. Amy Locane, una actriz conocida por su papel en la telenovela Melrose Place de la década de 1990, fue condenada por cargos de homicidio vehicular
y otros cargos por su participación en un accidente automovilístico fatal en 2010. Fred Seaman, un abogado de Nueva York, conducía con su esposa alrededor de las 9:00 p.m. el 27 de junio, cuando Locane chocó contra él mientras iba a aproximadamente 20 millas por hora por encima del límite de velocidad de 35 millas por hora. La esposa de Fred, Helene Seaman, murió en el accidente y su marido sufrió heridas graves. Más tarde se determinó que el contenido de alcohol en sangre de Locane era del 23%, casi 3 veces superior al 8%, límite legal, lo que significa que no debería haber esperado ninguna indulgencia por parte del juez. Locane ya ha sido sentenciado 4 veces y los tribunales de apelaciones consideraron que las 2 sentencias iniciales eran demasiado indulgentes y la tercera no se alineaba adecuadamente con las pautas establecidas en un fallo anterior. A pesar de haber cumplido más de 2 años de prisión, Locane fue liberado en 2020. La jueza del Tribunal Superior del Estado, Angela Borowski, la volvió a sentenciar a 8 años. «No estoy realmente segura de qué está pasando», le dijo a The Guardian. El periodista Simon Hutchinson, del Centro Correccional para Mujeres Edna Mahan. «Camino aturdida. Realmente me está afectando la mente. Nunca violé ninguna regla. Nunca volví a ofenderme. Y luego que te devuelvan aquí es cruel. Siento que me están dando un ejemplo». James Ronco, abogado local, dijo que simplemente no puede comprender cómo después de 5 años pueden volver a encarcelar a una persona que ya cumplió 3 años. Su nueva fecha elegible para la libertad condicional es el 20 de diciembre de 2024, un día después de cumplir 53 años. Número 5. Zach Avery. Zach Avery Horowitz, un actor que apareció en algunas películas de nicho, confesó haber fabricado acuerdos cinematográficos con HBO y Netflix en un esquema Ponzi de $650 millones, descrito por los fiscales como el más grande en la historia de Hollywood. El delito le costó una pena de 20 años de prisión. Avery también recibió el mandato del juez de distrito estadounidense Mark C. Scarsi de compensar a más de 250 víctimas, incluidas aquellas financieramente devastadas, con $230 millones en restitución. Según los fiscales, el plan recaudó un mínimo de $650 millones de más de 2 inversores, lo que los fiscales caracterizaron como un delito de asombrosa magnitud. Entre 2014 y 2019, Avery logró obtener cientos de millones en préstamos para su compañía cinematográfica, una de ellas en Capital LLC. Aseguró falsamente a sus inversores, incluidos amigos cercanos y familiares, que usaría los fondos para adquirir derechos de distribución cinematográfica para películas que tendrán licencia para plataformas importantes como Netflix y HBO. En realidad, Avery desvió parte del dinero para pagar a inversores anteriores y, por supuesto, se quedó con parte para realizar compras de alto valor, como su casa de $6 millones. El arresto de Avery tuvo lugar en Los Ángeles en abril y se declaró culpable de un cargo federal de fraude de valores en octubre. Avery le dijo a Scarsi que había tomado decisiones terribles y equivocadas mientras intentaba lograr su gran oportunidad en la industria cinematográfica y reconoció el inmenso dolor. Número 6. Will Hayden. Will Hayden, conocido por su papel en Sons of Guns, ha sido condenado a una tercera cadena perpetua, además de las 2 cadenas perpetuas más 40 años que había recibido anteriormente por forzar a 2 niñas en Luisiana. Además de esto, le impusieron 10 años más por una condena por incesto agravado. No es elegible para libertad condicional o sentencia suspendida. Una víctima, que en ese momento tenía 12 años, testificó que Hayden la forzó repetidamente durante un largo periodo. Otra víctima, ahora una mujer de 37 años, relató los incidentes ocurridos a principios de los años 90, cuando ella era menor de edad. Pensamos que esta era la mejor solución para proteger a las víctimas de tener que soportar cualquier trauma adicional al tener que venir y testificar ante el tribunal una vez más, dijo el asistente del fiscal de distrito David Guidry. Pero aún así, satisface nuestra obligación hacia el público en materia de seguridad pública al asegurarnos de que este acusado permanezca en prisión por el resto de su vida. Además de varias mujeres que testificaron contra él, relatando que Hayden las agredió sexualmente cuando eran menores de edad, su hija lo acusó de intentar forzarla también. Hayden negó las acusaciones,
pero aún así fue condenado por unanimidad por 2 cargos de violación agravada y un cargo de violación forzada de 2 niñas. La fiscal Sonia Cardia Porter llamó a Hayden un maestro manipulador que mintió al jurado en una actuación bastante bien ensayada. Hayden está cumpliendo sus condenas en la famosa penitenciaría estatal de Luisiana, la prisión más grande del país. Número 7. Josh Duggar. Josh Duggar, originalmente conocido por su papel en el reality show de TLC 19 Niños y Contando, fue arrestado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en abril de 2021 y posteriormente declarado culpable de un cargo cada uno de recibir y poseer materiales explícitos de explotación infantil. La investigación reveló que estos materiales se descargaron entre el 14 y el 16 de mayo de 2019 en una computadora ubicada en un concesionario de automóviles propiedad de Duggar, lo que provocó una búsqueda federal de automóviles al por mayor en noviembre de 2019. Después de revisar los videos, un experimentado investigador del FBI en explotación infantil dijo que estaba entre los 5 primeros de los peores que he tenido que examinar. Tras su sentencia en mayo de 2022, Duggar recibió una pena de prisión de 12 años y medio, acompañada de una multa de $10 y la inscripción obligatoria en un programa de tratamiento específico para delitos sexuales. A pesar de la condena y las pruebas convincentes, el abogado de Duggar ha afirmado constantemente su inocencia, sugiriendo que las imágenes podrían haber sido descargadas por otra persona en el concesionario o por un hacker. Incluso podría haber más en este caso de lo que sabemos. En 2015 TLC canceló 19 niños y sigue contando en medio de acusaciones de que Duggar se comportó de manera inapropiada contra 4 de sus hermanas y una niñera menor de edad cuando tenía 14 y 15 años entre 2002 y 2003. El abuso se investigó por primera vez en 2006, después de que la policía recibió un aviso de un amigo de la familia. Pero el caso no llegó a ninguna parte, ya que el plazo de prescripción de cualquier posible cargo había expirado. Número 8. Jared Fogle. Jared Fogle, alguna vez el conocido portavoz de Subway, rápidamente lo perdió todo por posesión de materiales de explotación infantil. Después de una investigación del FBI y una búsqueda en su casa en Zionsville, Indiana, Subway cortó lazos con él. El día de su arresto en 2015, Fogle se declaró culpable de posesión o distribución de materiales de explotación infantil. También supuestamente le pagó a una chica de 17 años que conoció en línea para que participara en actos lascivos con él durante una visita a la ciudad de Nueva York en 2012. Recibió una sentencia de 15 años de prisión el 19 de noviembre de 2015 y comenzó a cumplir condena en el Instituto Correccional Federal de Englewood, en Colorado. Según los registros de la Oficina Federal de Prisiones, la fecha potencial más temprana de liberación de Jared es el 24 de marzo de 2029 cuando tenga 51 años. Para ser considerado para la libertad condicional, debe cumplir al menos el 85% de su condena, equivalente a un mínimo de 13 años tras las rejas. Número 9. Skyler de León. Ahora es realmente extraño, así que prepárate. Skyler de León, a quien quizás conozcas por sus apariciones en programas infantiles como Power Rangers, fue declarado culpable y sentenciado a pena de muerte por el asesinato de Tom y Jackie Hawks. Pero no empezó con eso. En 2002, DeLeanne se casó y tuvo 2 hijos. Sin embargo, la familia tenía dificultades económicas, lo que llevó a la pareja a encontrar dinero fácil en el crimen y el robo. En 2004 conocieron a una pareja propietaria de un yate en venta y realizaron una prueba con ellos en el puerto de Newport Beach, donde DeLeón, junto con su esposa y otros 3 cómplices, atacaron a los propietarios. Los obligaron a entregar la propiedad de su barco, luego los ataron y los arrojaron por la borda. Los cuerpos de la pareja nunca fueron recuperados y a ambos les sobrevivieron 2 hijos. Varios años después, uno de los cómplices confesó el crimen, implicando a DeLeón y su esposa en el proceso. Skyler, identificado como el autor intelectual del caso, recibió pena de muerte mediante inyección letal. Sin embargo, debido a la ley de California, pasará el resto de su vida en el corredor de la muerte en prisión,
donde desde entonces se sometió a una cirugía de reasignación de género y ahora se llama Schuyler Preciosa de León. Su esposa, Jennifer de León, también recibió cadena perpetua, pero no la pena de muerte. Número 10. Danny Masterson. El actor estadounidense Danny Masterson, a quien quizás recuerdes de aquel programa de los 70, ha sido condenado a entre 30 años y cadena perpetua por obligar a 2 mujeres. Los fiscales sostuvieron que Masterson, de 47 años, había aprovechado su condición de destacado cienciólogo para evadir la responsabilidad. Ha sido acusado de agredir sexualmente a 2 mujeres, conocidas en el tribunal como Jane Doe 1 y Jane Doe 2, pero no Jane Doe 3. Como los jurados no pudieron llegar a una decisión, todas las víctimas asistieron a la misma iglesia de Scientology de la que Masterson era miembro. Aunque la juez enfatizó que la iglesia no es acusada, permitió que las víctimas hablaran sobre los funcionarios de la iglesia, presionándolas para que ocultaran el incidente a la policía. A partir de ahora, Masterson podría ser elegible para libertad condicional después de cumplir 25 años y medio, pero puede ser encarcelado de por vida. Señor Masterson, sé que está sentado aquí firme en sus afirmaciones de inocencia y, por lo tanto, sin duda se siente víctima de un sistema de justicia que le ha fallado, dijo la jueza del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Charlene Olmedo, justo antes de enviar a Masterson a la cárcel. Pero, señor Masterson, usted no es la víctima aquí. Aunque es probable que Masterson pase décadas tras la cárcel, es posible que su lucha aún no haya terminado. Uno de sus abogados, Sean Hawley, prometió que la batalla legal no ha terminado. Y aunque tenemos un gran respeto por el jurado en este caso y por nuestro sistema de justicia en general, a veces se equivocan, dijo Hawley. Y eso es lo que pasó aquí. El señor Masterson no cometió los delitos por los que fue condenado, y nosotros y los abogados de apelaciones, los mejores y más brillantes del país, confiamos en que estas condenas serán revocadas. Número 11. Joe Exotic. La estrella de Tiger King Joe Exotic, cuyo nombre real es Joseph Maldonado Passage, actualmente cumple una pena de prisión por intentar contratar a 2 hombres diferentes para asesinar a la activista de bienestar Carol Baskin y abusar de animales en su zoológico privado de Oklahoma. Es posible que sepas exactamente cómo ocurrió esto si vieras el programa. Durante una entrevista, el productor de reality shows Kirkham dijo que había imágenes de animales exóticos matando por diversión. Se acercó a un tigre que no le gustaba y simplemente le disparó. La estrella fue sentenciada inicialmente a 22 años de prisión en 2020, pero su sentencia de prisión se redujo en un año después de un nuevo juicio. Exotic ha mantenido su inocencia mientras su equipo legal ha anunciado planes para apelar tanto la nueva sentencia como una petición para un nuevo juicio. Le dijo a un juez federal estadounidense: «Por favor, no me hagas morir en prisión esperando la oportunidad de ser libre». A principios de noviembre de 2021 se supo que a Exotic le habían diagnosticado cáncer de próstata y había estado en tratamiento por una serie de problemas después de que los últimos años le habían quitado todo a Joe Exotic, dijo su abogado. Número 12. Ryan Grantham. Ryan Grantham, conocido por sus papeles en el programa de CW Riverdale y la película Diary of a Wimpy Kid, ha sido sentenciado a cadena perpetua por matar a tiros a su madre en su casa en Canadá. En 2020, Grantham se declaró culpable de asesinato en segundo grado, un cargo que conlleva una sentencia automática para salvarle la vida en prisión. El 31 de marzo de 2020, Grantham, que entonces tenía 21 años, mató a tiros a su madre de 64 años, Barbara Wade, en la nuca mientras tocaba el piano. Después del asesinato, Grantham cubrió su cuerpo con una sábana, la rodeó de velas y colocó un rosario en un piano que le encantaba tocar. Luego salió a comprar marihuana y cerveza y pasó la noche viendo Netflix, aunque ese no era el único crimen que Grantham supuestamente planeaba cometer, sino que intentaba orquestar un ataque contra el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Cargó su coche con armas, municiones y un mapa que conducía a la residencia del primer ministro, pero acabó cambiando de plan y empezó a prepararse para un tiroteo masivo en el puente Lions Gate de Vancouver o en su universidad. En cambio,
terminó entregándose a la policía más tarde. La investigación de salud lo consideró mentalmente competente para ser juzgado, aunque se reveló que padecía depresión clínica cuando cometió el crimen. Los psiquiatras coincidieron en el momento de este horrendo suceso en que él, Grantham, padecía un trastorno depresivo mayor y un trastorno por consumo de cannabis, entre otras cosas. Chris Johnson, de la firma legal de Vancouver Johnson, Doyle, Nelson and Anderson, quien representó al joven actor en su sentencia ante la Corte Suprema de Columbia Británica, dijo que en su sentencia Grantham pronunció un discurso ante el juez indicando que iba a dedicar el resto de su vida a rehabilitarse y ayudar a otras personas para poder mejorar, añadió Johnson. Se dictaminó que Grantham debía cumplir 14 años antes de ser elegible para la libertad condicional. Número 13. Colleen Walker. Walker, conocida por sus papeles en la película Kings de 2017 y la película Superfly de 2018, fue arrestada en 2018 por múltiples cargos, incluido asalto forzoso y otros delitos que se remontan a 2013. Según las afirmaciones, Walker utilizó sus cuentas de Instagram y Twitter para atraer a sus víctimas, haciéndose pasar por fotógrafo para sesiones de fotos o producciones de vídeos musicales. Luego les prometería presentarles a alguien famoso antes de agredirlos. Los cargos involucraron a 3 adolescentes y otras 4 mujeres jóvenes. Walker fue condenado por un jurado de Van Nuys por 3 cargos de agresión forzada, 2 cargos cada uno de relaciones sexuales ilícitas con un menor y agresión forzada a una víctima en estado de ebriedad, y un cargo de agresión con intención de cometer actividades orales lascivas que involucran delitos entre 2013 y 2018. La fiscal adjunta Cynthia Wallace también reveló que cree que el acusado es verdaderamente un depredador. Finalmente fue sentenciado a entre 50 años y cadena perpetua en una prisión estatal. A lo largo del juicio, su abogado afirmó que Walker mantiene su inocencia y no recibió un juicio justo, ya que el tribunal excluyó muchas cuestiones importantes. En un informe de NBC4, el abogado defensor de Walker, Andrew Flyer, dijo que el patrón del señor Walker es hacer falsas promesas y lo creyeron. Cada una de estas mujeres tomó voluntariamente sus propias decisiones. Él no los obligó. Es una venganza para el señor Walker y no vamos a permitir que eso suceda. Debe registrarse como delincuente sexual por el resto de su vida. Número 14. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein alguna vez fue uno de los hombres más poderosos de Hollywood, pero actualmente cumple una condena de 23 años de prisión en Nueva York y acaba de recibir 16 años adicionales de prisión por cargos relacionados con agresión sexual y forzada. Manteniendo su postura de inocencia, Weinstein habló ante el tribunal antes de la sentencia y describió el caso como un montaje. Sostengo que soy inocente. Nunca me obligué ni a agredir sexualmente a ninguna. Nunca conocí a esta mujer y la verdad es que ella no me conoce. Se trata de dinero, dijo. Por favor, no me condenen a cadena perpetua, añadió. No lo merezco. Weinstein fue declarado culpable de conducta sexual inapropiada en Nueva York en febrero de 2020, cuando más de 80 mujeres lo acusaron de abuso, agresión y acoso. Finalmente fue transportado de Nueva York a la prisión de Los Ángeles en julio de 2020 y actualmente el productor está apelando la condena y la pena de prisión que recibió en Nueva York. Sus abogados defensores afirmaron que las mujeres participaban voluntariamente en actos íntimos con Weinstein porque creían que eso haría avanzar sus carreras y lo achacaban a una cultura generalizada del casting de sofás en la industria cinematográfica. Weinstein ejerció una influencia significativa en Hollywood y ayudó a producir películas como Pulp Fiction y Clerks, y Shakespeare enamorado. Pero ni siquiera su poder lo salvó de la justicia. Número 15. Drew Drechsel. Drew Drechsel una vez ganó el título de guerrero ninja estadounidense durante la temporada 11 y protagonizó múltiples programas de televisión como el programa japonés Suzuki. Pero todo llegó a su fin cuando sus horrendos crímenes salieron a la luz, lo que le valió una posible cadena perpetua en prisión. Tras una investigación del FBI, la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito de Nueva Jersey, detalló los crímenes de Drechsel. Drechsel buscó tener relaciones sexuales con una menor
y viajó a Nueva Jersey con la intención de participar en una conducta sexual ilícita con esa menor. También atrajo y obligó a una menor a viajar a Connecticut para participar en conductas sexuales ilícitas y participó en comunicaciones sexuales en línea con una menor y la indujo a fabricar imágenes sexualmente explícitas de sí misma y enviarlas a Drexel. El incidente ocurrió entre enero de 2015 y diciembre de 2016 cuando la niña era menor de edad. Drexel, quien la conoció durante un evento posterior al que asistieron muchos concursantes, no negó el acto, pero argumentó que no era consciente de su corta edad. Fue acusado de fabricación de materiales lascivos que involucran a niños, incitación a un menor a viajar por conducta sexual ilícita. Drew se declaró culpable del primer cargo entre marzo de 2015 y diciembre de 2016 y del cargo de incitación a viajar por conducta sexual ilícita entre enero de 2015 y abril de 2016. ¿Cuánto tiempo permanecerá en prisión?, se preguntará. Aunque aún no ha habido ninguna actualización, podría enfrentar hasta 60 años de prisión y es probable que las sentencias se ejecuten consecutivamente. Número 16. Sarah Pythian. De 37 años, y su marido, de 59 años, fueron condenados a prisión en el Tribunal de la Corona de Nottingham. Pythian, conocida por su papel en la película Doctor Strange de 2016, recibió una sentencia de 8 años, mientras que su esposo recibió una sentencia de 14 años por el abuso de la misma víctima y agresión indecente a una segunda niña. La pareja negó los delitos, pero fue declarada culpable de abusar sexualmente de una adolescente durante 3 años, lo que resultó en 14 cargos de actividad sexual. Dijo el juez Mark Watson. Mark fue la fuerza impulsora detrás de la sentencia por abuso. El juez dijo en ese momento que cada uno de ustedes comparte la responsabilidad. Su delito involucró múltiples tipos de actos y, lo que es más importante, ofendieron juntos. Tengo que lidiar con ustedes dos por un proceso de delincuencia que duró 3 años. Tomó en cuenta su buen carácter, pero esto puede tener un valor limitante. Ninguno de los dos tendrá posibilidad de verse, lo que causará cierta angustia. Número 17. Todd y Julie Chrisley Todd ingresaron a prisión en enero de 2023 y cada uno cumplió sus respectivas sentencias después de ser declarados culpables de fraude federal y evasión de impuestos. Las estrellas de reality shows de Chrisley Sabe Mejor se enfrentaron inicialmente a 19 años, combinados tras las rejas en 2019. Fueron acusadas de conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para defender a los Estados Unidos y fraude fiscal. Además, Julie Chrisley fue acusada de fraude electrónico y obstrucción de la justicia. La pareja supuestamente presentó documentos fraudulentos a los bancos mientras solicitaban préstamos. Julie Chrisley presentó un informe de tarjeta de crédito y extractos bancarios falsos mientras solicitaba alquilar una residencia en California, que los Chrisley no pagaron durante unos meses después de mudarse a la propiedad. La pareja insistió en su inocencia durante los juicios y Todd Chrisley afirmó que no tenemos nada que ocultar y no hemos hecho nada de qué avergonzarnos. Todd comenzó su condena de 12 años en el campo de prisioneros federal de Pensacola, en Florida, y Julie comenzó su sentencia de 7 años en el Centro Médico Federal Lexington, en Kentucky. Posteriormente, la Oficina Federal de Prisiones confirmó que Todd Chrisley será liberado el 22 de enero de 2033, 2 años menos que su sentencia original. En cuanto a Julie Chrisley, su sentencia se redujo en 14 meses, lo que significa que su fecha de liberación es ahora el 19 de octubre. Número 18. Jen Shah. Jen Shah, conocida por su estilo de vida bastante lujoso en Real Housewives of Salt Lake City, se declaró culpable por conspiración para cometer fraude electrónico. Comenzó su sentencia de prisión de 6 años y medio en 2023 por orquestar un plan de telemercadeo a nivel nacional que defraudó a personas mayores por decenas de millones de dólares. Esta operación de telemercadeo estaba dirigida específicamente a personas mayores y a quienes luchaban con el uso de la tecnología, engañándole para que compraran servicios que en realidad no existían. En una declaración, la fiscal federal de Manhattan, Audrey Strauss, dijo que las llamadas oportunidades de negocios ofrecidas a las víctimas por Shah, Smith y sus cómplices
eran simplemente planes fraudulentos motivados por la avaricia para robar el dinero de las víctimas. Shaw dijo en el tribunal de la ciudad de Nueva York que ella sabía que estaba mal. Mucha gente resultó herida y lo siento mucho. Según NBC, admitió que había acordado con otros cometer fraude electrónico y sabía que eso perjudicaba a las víctimas, más de 10 de las cuales tenían más de 55 años. Strauss dijo que las oportunidades de negocio promovidas por Shaw, Smith y sus colaboradores no eran más que planes engañosos impulsados por la codicia destinados a robar dinero de las víctimas. Shaw ahora cumplirá una condena de 78 meses en una prisión de Texas y perderá $65 y pagar hasta $95 millones en restitución. Número 19. Tamara Lynn Sitch. La famosa personalidad de televisión y ex luchadora estrella, Tamara Lynn Sitch, se enfrenta a 26 años de prisión por un accidente que mató a un hombre el año pasado en Ormond Beach y repetidos incidentes de conducción imprudente que la convirtieron en un peligro para la sociedad. Sitch fue arrestado el 6 de mayo de 2022 luego de chocar contra un vehículo conducido por Julian Fran Lasseter, quien estaba detenido en un semáforo en rojo en la cuadra 100 de la calle North Yonge en Ormond Beach. Desafortunadamente, Lasseter falleció debido a sus heridas. El contenido de alcohol en sangre de Sitch, medido menos de una hora después del accidente en la playa de Armand, era 4 veces superior al límite legal. Por ello, un fiscal solicitó que Sitch fuera condenado a la pena máxima, 26 años de prisión. En respuesta, la abogada de Sitch, la defensora pública adjunta Jessica Roberts, presentó un documento que indicaba la intención de buscar una desviación a la baja en la sentencia. Este término indica una solicitud de una sentencia inferior al mínimo de 10 años y medio estipulado por las pautas estatales de sentencia. Sin embargo, incluso si el juez encuentra razones válidas para una sentencia reducida, no está obligado a seguirla. Al conducir continuamente bajo los efectos del alcohol sin una licencia válida, el acusado ha demostrado un desprecio sin sentido por la ley y una clara negativa a cumplirla. El Estado cree que la sentencia máxima es la única manera de proteger a la comunidad de las acciones repetitivas y peligrosas de los acusados, escribió la fiscal estatal adjunta Ashley Terwilliger, de 20 años. Número 20. R. Kelly Singer. El actor R. Kelly ha sido sentenciado a 20 años de prisión por delitos sexuales contra niños y ahora ciertamente parece que podría pasar el resto de su vida tras las rejas. Un juez federal dictaminó que su sentencia se ejecutará simultáneamente con su sentencia existente de 30 años. En consecuencia, la sentencia adicional ampliará su pena total de prisión en 1 año. El cantante fue declarado culpable de 6 de los 13 cargos, que incluían 3 cargos de coaccionar a menores para realizar actividades sexuales ilegales y 3 cargos de producir material lascivo que involucraron a menores. R. Kelly actualmente cumple una condena de 30 años de prisión por cargos relacionados con extorsión y tráfico sexual. Los fiscales argumentaron que la sentencia de R. Kelly debería agregarse a la que ahora está cumpliendo, y Janice Williams Apatang dijo que la única manera de garantizar que no coincidirá es imponer una sentencia que lo mantendrá en prisión por el resto de su vida. En 2017, una investigación separada encontró que él también estaba detrás de atrapar a 6 mujeres en una secta sexual, obteniendo control total sobre sus vidas después de que se acercaron a él en busca de apoyo para sus carreras. Numerosas víctimas de R. Kelly, incluida su ahijada, dieron un paso al frente, y en 2019 se emitió un documental de 6 partes sobre todo esto en Lifetime. Número 21. Jussie Smollett. El actor Jussie Smollett, más famoso por su papel en el programa de televisión Empire, podría haber pensado que había salido de la cárcel a principios de este año. Pero en diciembre, hace apenas unas semanas, las cosas empezaron a verse bastante sombrías cuando un tribunal de apelaciones confirmó las condenas por alteración del orden público del actor. ¿De dónde vienen estos cargos? Bueno, supuestamente el actor organizó un ataque contra sí mismo en 2019 y mintió al respecto a la policía de Chicago. Sé que nosotros tampoco lo podíamos creer. Smollett afirmó por primera vez
que fue atacado en un ataque racista y homofóbico por parte de dos hombres enmascarados. La investigación pronto comenzó a examinar al propio Smollett y pronto fue arrestado por apoyar, supuestamente orquestado, el ataque. Las autoridades afirman que había pagado a dos personas que conocía por su trabajo en Empire. Smollett impugnó varios aspectos del caso, incluido el papel de un fiscal especial, la selección del jurado y las pruebas. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de Illinois desestimó estas impugnaciones en una opinión de 2-1. En 2021, un jurado declaró a Smollett culpable de 5 delitos graves de alteración del orden público, un cargo aplicable en Illinois cuando alguien miente a la policía. Como parte de su sentencia, se le ordenó cumplir una pena de cárcel de 150 días, pero solo pasó 6 días en prisión durante el proceso de apelación. Sin embargo, ahora tendrá que cumplir una condena de 150 días de cárcel. Eso fue parte de su sentencia. La jueza de apelaciones, Frederina Lyle, dijo que era fundamentalmente injusto nombrar a un fiscal especial y acusar al pequeño Smollett cuando ya había realizado servicios comunitarios como parte de un acuerdo de 2019 con los fiscales del condado de Cook para retirar los cargos iniciales. Como consecuencia del proceso legal, Smollett fue retirado de la última temporada de Empire. Haga clic en este vídeo para ver 47 celebridades que actualmente se pudren en la cárcel. Te veo allí.